Bueno, y vamos a analizar este tema con el exministro de Desarrollo Social y ex también subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda. Señor Baranda, muy buenas tardes. Yo le quiero recordar una frase que usted dijo cuando era subsecretario del Trabajo el 29 de febrero del 2012, un día bisiesto, que dijo, desde el punto de vista profesional y espiritual, ninguno se lo merece el sueldo mínimo. Y yo creo que todos los servicios hoy día, hace 2 años atrás, tienen márgenes suficientes para pagar salarios mejores. Y también decía que el salario mínimo debería estar en torno a los 250.000 pesos. Eso fue hace 2 años atrás. Hoy día la CUT ha llegado a acuerdo con el gobierno en una cifra bastante menor y se ha comprometido estos 250. ¿Qué le parece esta negociación? Primero, buenas tardes, Matilde, muy buenas tardes a todos. Lo primero que hay que destacar, a lo mejor es lo positivo de haber alcanzado un acuerdo. La disponibilidad, la disposición que nosotros observamos hoy día, la verdad que nos la hubiera gustado tener a propósito de la exigencia que la propia CUT y muchos otros parlamentarios que en ese minuto estaban en la oposición nos hacían. La crítica fue muy fuerte cuando en el gobierno no alcanzamos los 250.000 pesos como era la pretensión, y hoy hay una voluntariedad enorme que me llama profundamente la atención, pero yo quisiera destacar... ¿La CUT es más benevolente con este gobierno que cómo fue con ustedes, siendo la presidenta de la CUT la misma? Mira, absolutamente, porque llevamos ya muchos meses de gobierno, no hemos visto las reformas laborales que se habían exigido desde hace mucho tiempo, y hay una serie de proyectos muy importantes, emblemáticos, que apuntan precisamente a mejorar la calidad del empleo, a mejorar la capacidad de los propios trabajadores que tampoco han seguido su tramitación en el Congreso. La formación y capacitación de los trabajadores es tremendamente importante, y el CENSE, la reestructuración que estábamos planteando, también tiene una tarea importante. Entonces, hay una agenda... ¿Quién lo atribuye? Mire, yo creo que hay una relación y afinidad muy importante cuando la propia presidenta de la CUT defiende en su discurso del 1 de mayo benevolentemente se refiere al proceso que el gobierno ha estado desarrollando y llevando, defiende la reforma tributaria y no hace referencia precisamente a las demandas de reforma laborales que ellas mismas habían estado exigiendo por muchos años. Pues bien, refleja un estándar que preocupa. ¿Por qué, Matilde? Porque en estos temas, como en muchos otros, digo yo siempre, debiéramos tener consensos, transversalmente debiéramos definir política de Estado, debiera haber un gran acuerdo para apoyar la empleabilidad de calidad, la empleabilidad decente, justamente. Y lo que estamos viendo hoy día es una capacidad de tolerancia que no la tuvieron con el gobierno nuestro. Yo celebro los reajustes. A mi juicio, los salarios debieran ser en Chile mejor todavía, debiera haber más participación y más salario estructurado sobre las bases de la gratificación. Pero lo que sí me llama profundamente la atención es que en esta discusión de plurianualidad no se haya tenido en cuenta un elemento sustancioso que cambia radicalmente la discusión, creo yo, Matilde. En los últimos 3 meses se han perdido en el país 50.000 empleos, un poquito más de 50.000. Casi 60.000 empleos se han perdido en los últimos 3 meses, y por primera vez desde el año 2010 en adelante, la fuerza laboral, que es un indicador tremendamente importante, ha perdido casi 50.000 empleos. Quiere decir que hoy hay 50.000 personas menos en el mercado del trabajo. A propósito de la falta de expectativa de encontrar un trabajo, no están ni ocupados ni desocupados buscando trabajo. Y enseguida hay 63.000 personas que han perdido su trabajo. Son elementos importantes que llaman a tener prudencia y criterio. En algo que no cabe duda, todos estamos dispuestos y de acuerdo en que se paguen mejores salarios en el país. Ahora, entonces, ¿usted no estaría de acuerdo con que se llegara forzosamente a estos 250.000 pesos a partir del 1 de enero de 2016, considerando también que por los efectos, digamos, de eventuales una crisis, como lo decían en la nota, en China puede llevar a forzar un mínimo que el país no estaría dispuesto a poder pagar? La discusión del salario mínimo es muy compleja porque tiene que equilibrarse en una ecuación elementos muy importantes como esta expectativa de mantener los empleos. Cuando se está perdiendo en un mercado de trabajo empleos,
la precaución debe ser mayor a propósito de que los primeros empleos que se pierden en mayor proporción son precisamente aquellos salarios mínimos menores. Vivimos experiencias anteriormente donde fijamos salarios plurianuales en 3 años, aumentos de 30.000 pesos, ¿no es cierto?, de 70, 100.000 pesos en 3 años, cuando cruzamos una crisis asiática que nos llevó a tener desempleo y cesantía de 2 dígitos por mucho tiempo. Yo no quiero generar una sensación de que no queremos ni comprendemos la importancia de pagar mejores salarios y buenos salarios, no. Lo que yo quiero decir es que hay que lograr una ecuación donde por una parte subamos lo más posible los salarios, pero por otra no destrocemos empleo, ni siquiera aquellos de menores rentas y remuneraciones. Mejoremos la productividad y la competitividad. Son elementos tremendamente importantes porque todos podemos pretender y empujar al alza los salarios, pero ¿quién paga el precio cuando las personas, como en este caso, llevamos 3 meses y han perdido en 63.000 casos sus empleos? Nadie de los que está discutiendo el alza del salario mínimo paga ese precio. Y en segundo lugar, este doble estándar que uno percibe, porque de nuevo esta voluntariedad y esta condescendencia que hoy día ve en la Central Unitaria de Trabajadores, pues bien, no existió cuando discutíamos el año pasado. Bárbara Figueroa decía que tampoco ella encontraba en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera el ánimo para querer dialogar con la CUT como sí lo encontraba en esta administración. Seguramente por la afinidad política y por los compromisos que tiene, porque la política de puertas abiertas que tuvimos fue total y completa. Las alzas de salario mínimo real y nominal y porcentual fueron mayores paradojalmente en nuestro gobierno que en los gobiernos anteriores. En torno a los 7.000 pesos reales fue el alza que tuvimos en promedio anual durante los 4 años de gobierno, contra 3.500 pesos, 3.400 y fracción pesos del gobierno anterior, 4.600 del gobierno Lago. Y en ese sentido, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con las cifras que tenía, ¿podría haber pagado un mejor salario mínimo? Es difícil hoy día aventurarlo, el esfuerzo y la honestidad con que actuamos. La autoridad el presidente de su partido pidió un salario mínimo bastante mayor al que finalmente se llevó. Bueno, porque todos tenemos, Matilde, no cabe duda, y quiero despejar esa inquietud, todos tenemos presente la necesidad de mejorar los salarios en el país. Eso es yo creo que es imperioso. Segundo lugar, quienes pagan el precio cuando se sube extraordinariamente el salario mínimo, quienes pagan el precio del desempleo y la cesantía son los que precisamente están recibiendo ese salario mínimo. Entonces, cuando discutimos nosotros el salario mínimo, yo me recuerdo que los pequeños y medianos empresarios y varias autoridades, la mayoría de ellas ni siquiera cercanas ni con sintonía política con el gobierno, nos pidieron prudencia, y cuando se habló de los 210.000 pesos, incluso muchos de ellos dijeron que podía ser excesivo. La diferencia 7 años la Iglesia planteó un sueldo mínimo de 250.000 pesos y eso fue hace 7 años. Usted recordaba al inicio, yo tengo sintonía con eso. El ejercicio que hicimos nosotros en nuestro minuto fue que en los salarios más bajitos, normalmente esa gente estaba en programas sociales del Estado. Teníamos un programa muy potente que era el ingreso ético familiar, y con ese programa nosotros y el subsidio al empleo de la mujer, Matilde, nosotros complementábamos los 210.000 pesos y podíamos llegar sobre los 250, incluso los 270, dependiendo de la composición familiar. Entonces, la inquietud que nos nace primero es este estándar peculiar y particular con que hoy día está actuando la CUT. ¿Estará negociando calidad también de empleo, señor Baranda? Porque no solamente, bueno, y usted lo planteaba, hay otras reformas y otras leyes y otros proyectos de ley que también está esperando la CUT, por ejemplo, la sindicalización automática, el tema del no reemplazo a la huelga, o sea, no solamente un tema de montos, sino que también de calidad del empleo. Claro, pero hoy día se complementa con eso a propósito de la excusa. Yo creo que es una razón que Bárbara Figueroa tiene que dar para justificar el paupérrimo 3,4% real de aumento que hoy están teniendo. Ese es el número 3,4% real, para ser franco. Y ella, claro, tiene que justificar con algo que ya está comprometido el Estado. A su juicio, el Partido Comunista es lo suficientemente disciplinado como para que la presidenta de la CUT, que pertenece al Partido Comunista, está alineado con el partido que pertenece al gobierno y no hace ruido. Me da la sensación que sí, la actitud condescendiente, como decían antes, de la CUT respecto del gobierno se refleja en actitudes como esta, en el discurso del 1 de mayo,
discurso de la presidenta el 21 de mayo, donde las referencias a materias laborales fueron bien modestas. Pero yo quería destacar otra caricatura que se ha hecho respecto del empleo. Efectivamente, en estos 3 meses, paradojalmente, Matilde, se ha deteriorado la calidad del empleo. Se han perdido muchos empleos asalariados con previsión, salud, y han crecido desproporcionadamente respecto de los otros por cuenta propia. Y durante los 4 años anteriores lo que hicimos fue preocuparnos precisamente de la creación de empleo, de la generación y el dinamismo en el mercado del trabajo. Se aumentó la fuerza laboral en torno desde los 7.600.000 personas a 8.400.000, pero en todos los indicadores prácticamente, en duración, en meses de duración de los contratos, los indefinidos aumentaron en 3 meses y medio de promedio, los a plazo fijo o por obra aumentaron en 1 mes y medio de promedio de duración, aumentaron la cantidad de contratos suscritos y firmados, escriturados, la cantidad de contratos con pago previsional. Entonces, ¿aumentaron los contratos en el Estado? Porque el Estado es un pésimo empleador. Eso sí, también es una caricatura en parte, ¿eh? Fíjese que uno se topa cuando trabaja en el Estado, se da cuenta de que hay algunas condiciones de trabajo en salud. Yo creo que hay un enorme desafío por mejorar las condiciones de infraestructura, de remuneraciones y de contratos en salud. Hay una tarea pendiente. Hay un número muy desproporcionado también de contratos honorarios de personas que llevan muchos años que no están afectos precisamente a salud y a previsión. Y ahí nosotros quisimos, le ofrecimos a la ANEF en su minuto y producto de esta discusión, que yo creo que estaba también muy politizada lamentablemente, es que la ANEF no se quiso sentar a discutir una mesa de trabajo que le propusimos el año 2010, en junio del año 2010, para justamente desprecarizar los contratos en el Estado, ir mejorando las condiciones de infraestructura, de salario y de negociación de los contratos, e ir moviendo la mayoría de los contratos que estaban a contratos, esto además que tienen plazo de 12 meses, y de los honorarios a contrato, de suerte tal que a esos por lo menos se les pague previsión y salud, y enseguida darle más estabilidad también a los honorarios a contrato, a los contratos a contrato. Pero quería volver yo al tema de fondo, Matilde, si me permite. Este 3,4% real creo yo que es insuficiente, ¿ya? En esta discusión social y política con mayúscula que yo digo que se estaba teniendo. En segundo lugar, reclamo y hago presente este doble estándar. En tercer lugar, hay muchas otras normas complementarias que hay que tener presente. Hay un proyecto muy importante que a lo mejor en el momento oportuno, a propósito del anuncio que hace la ministra de paquete de reformas laborales, que era un proyecto que sugeríamos nosotros de protección en tiempos de crisis, que justamente recogimos nosotros la propuesta que había consensuado la CUT con la central, la Confederación de Producción y del Comercio, y producto, creo yo, de un gesto más bien político, es que se desecha el apoyar esa propuesta que representaba a ellos mismos y que en momentos como este es tremendamente importante. El deterioro del mercado del trabajo es preocupante, yo no lo digo, Matilde, de verdad. ¿Y en términos de número, usted cree que estos 60.000 de los que hablábamos al principio de empleos que se habían perdido, usted cree que se van a perder más, que va a crecer el desempleo? Conversamos con la candidata, la ex candidata de su coalición, y ella teme por una pérdida masiva de empleo. Sí, yo no quiero ser agorero ni quiero sembrar una inquietud, porque no es la cultura con que me gusta trabajar, y yo he puesto además en esto a que haya una discusión más bien transversal y unamos esfuerzos para mejorar la calidad del empleo y la empleabilidad y el acceso a ello. Pero efectivamente estamos viendo un deterioro importante del mercado del trabajo. Hace muchos años que la fuerza laboral no perdía dinamismo ni decrecía. El decrecimiento o el crecimiento muy mínimo de los empleados asalariados respecto de los independientes es preocupante, y nosotros vemos que hay muchas inversiones que, a propósito de otras discusiones sociales, políticas, tributarias, etcétera, han impactado en las expectativas, y eso no hoy día, pero mañana sí nos puede hacer pagar un precio importante. Entonces el llamado que hacemos nosotros es hacer los esfuerzos por mejorar el salario, no tener dobles estándares en la discusión, ni márgenes de tolerancia mayores o menores en cuestiones tan trascendentes como esta, que debieran ir más allá de la discusión social, política de los gobiernos de turno. Y en tercer lugar, tener presente
que otras políticas que se están discutiendo, otras políticas públicas que se están discutiendo, están impactando negativamente en el salario, y el llamado de atención entonces es a lo mejor a dar señales en esas otras discusiones que permitan soportar estas alzas de salario mínimo y no hacer pagar el precio tan alto a las familias de mayor necesidad y escasos recursos. Bruno Baranda, ex subsecretario del Trabajo, muchísimas gracias por estar hoy día conversando aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde, y que tengan muy buenas tardes.